Hola, reciban un afectuoso saludo. Vamos a iniciar con un nuevo video, una nueva cápsula para seguir hablando sobre trabajo social, seguir hablando sobre historia y política en el contexto de lo que es la formación y la práctica del trabajo social. Bueno, hemos hablado varias cosas ya en otros videos, han ido revisando. Lo último que les dejé ahí daba cuenta de el surgimiento de la primera escuela de servicio social en Chile y la primera en Latinoamérica en el año 1925. Y eso marca un periodo histórico importante con ciertas características. Pero van pasando cosas en los años, el trabajo social va teniendo a su haber incorporación de más contenido teórico, metodológico. De hecho, incluso el mismo doctor Alejandro del Río, el médico que funda la primera escuela de servicio social en Chile, planteaba que el servicio social era una ciencia, una disciplina, y por lo tanto necesitaba una rigurosa formación teórica. Y eso, obviamente, eh, marca un elemento fundamental y echa por tierra cualquier idea que podría decirse que la primera escuela es una escuela eh, no científica, más bien técnica, y que remite a una práctica más tradicional de ayuda, de asistencia social. Por el contrario, desde esa perspectiva que el mismo doctor Alejandro del Río planteaba y reconocía en el servicio social, da cuenta que esta es una ciencia social. Pero bueno, desde 1925 se van desarrollando una serie de cambios históricos, políticos, pero también en la forma de entender el servicio social. Y va incorporando más elementos teóricos que van a fundamentar y sustentar la intervención. Hay una idea de un servicio social científico, por lo tanto recurre a la ciencia para poder interpretar y explicar el mundo. Hay influencia importante de la psicología, eh, del, del psicoanálisis, para poder abordar fundamentalmente las problemáticas que son más de carácter individual, y también desde el positivismo para poder explicar y entender los problemas sociales. Una idea de carácter estructural, funcionalista, positivista, para poder describir cómo se organiza la estructura social, las instituciones sociales, y por lo tanto a partir de eso entender luego cómo debería intervenirse frente a las problemáticas sociales. Todo eso lleva a un tipo de intervención que va a caracterizar el trabajo social de los años 30, 40, 50, y que obviamente con sus diferencias, con sus avances, pero tiene una cierta característica, entre ellos que muchas de las perspectivas teóricas que alimentan la disciplina provienen de fuera. Es decir, se alimentan de teorías que no son propias de Latinoamérica y que hacen un análisis, una lectura de un tipo de desarrollo político, económico, cultural, que es diferente al de Latinoamérica, y por lo tanto las metodologías que se utilizan para poder desarrollar la intervención, ya sea en el contexto individual, con una familia, con un individuo, o a nivel de grupos, grupos sociales, jóvenes, mujeres, trabajadores, o colectivo, en una comunidad, eh, en una comuna, en un barrio, eh, no responden a las formas de organización, a las formas culturales, a las formas políticas, y por lo tanto están usándose metodologías que, que, que son equivocadas de alguna forma, que no dan resultado
o no estaban dando los resultados, porque en donde se hicieron, en donde se pensaron, eran realidades totalmente distintas. Así entonces, la década del 60, mediados del 70, el servicio social comienza a problematizar, a cuestionar las formas de intervención. Es decir, a cuestionar las metodologías que se estaban usando para desarrollar la intervención. Ese proceso se conoce con el nombre de reconceptualización del trabajo social. Reconceptualización entonces tiene que ver con cuestionarse lo que en ese momento tenía el trabajo social, cuestionar, reflexionar respecto de las teorías, las metodologías y plantear entonces la necesidad que era prioritario, urgente, revisar eso y hacer unos cambios. Es decir, reorientar el trabajo social desde una mirada más local, más latinoamericana. Pero eso no es todo. Pues si nos quedamos en eso, estaríamos diciendo o remitiendo que la reconceptualización fue solamente una revisión, una mirada a la metodología, se hacen ciertos cambios y listo, ya entonces con eso tenemos solucionado. Como le hemos estado planteando, el trabajo social se entiende entonces como una ciencia social crítica, pero además como una profesión que tiene un componente ético-político, es decir, su práctica es política. Entonces no podemos decir simplemente que aquí había un cambio en la reconceptualización para modificar y reemplazar unas metodologías por otras. Acá había un contexto también histórico-político que fue provocando en la sociedad cambios importantes. Y en el trabajo social, sin lugar a duda, esto va a tener una influencia extraordinaria en términos de los cambios que se van a provocar al interior de la disciplina. Por tanto, la reconceptualización no solamente es un movimiento que va a cuestionar los métodos, sino que es un movimiento de carácter político e intelectual. Es decir, las cuestiones referentes al poder, a los conflictos sociales, no está aparte de la reflexión, la producción de conocimiento, los debates intelectuales. ¿Y en qué contexto estamos, pues? Estamos en la década del 60. Recién, 1959, se había producido un hecho político que va a marcar la relación de Latinoamérica con Estados Unidos, la Revolución Cubana. 1959 es el triunfo de la Revolución Cubana, un proyecto de sociedad distinta, un proyecto socialista que desafía además al imperio norteamericano. Imaginémonos que la gran potencia de Estados Unidos tiene una pequeña isla en el Caribe que desarrolla una revolución para instalar un modelo distinto de sociedad, un modelo distinto económico y que se plantea inmediatamente contraria a el modelo de sociedad capitalista, al imperialismo norteamericano. Y hacen cambios significativos partiendo por la estatización de empresas que eran privadas, que eran de Estados Unidos. ¿Para qué? Para poder generar las condiciones económicas para dar mayor igualdad y justicia a el pueblo cubano. Bueno, ese proceso revolucionario, ese proceso que también es intelectual, porque detrás de eso no solamente está la toma del poder, la derrota de Fulgencio Batista, sino que además hay un proyecto intelectual de pensar el desarrollo de manera distinta, partiendo por la idea de un desarrollo colectivo, de un desarrollo
en términos de igualdad y justicia social. Bueno, ese contexto, con toda esta idea de transformación, con todos estos aires de revolución, también van marcando al continente. Y en 1964 triunfa en Chile Eduardo Frei Montalva con el Partido Demócrata Cristiano. ¿Cuál era la consigna de Frei Montalva? Revolución en libertad. Claro, de alguna forma lo que quería plantear ese concepto de revolución en libertad era que era una revolución distinta a la revolución socialista cubana. Porque claro, estaba el fantasma y el discurso de la derecha y el discurso también impuesto por Estados Unidos, que eso era una dictadura comunista y por lo tanto la democracia había que defenderla, y esa democracia, la única forma de entenderla era bajo las relaciones sociales de producción capitalista, desde la concepción de la burguesía. Por lo tanto, el proyecto de la democracia cristiana es un proyecto en el contexto de las reformas burguesas, pero se plantea con esa impronta. Revolución en libertad. Y hay una movilización importante. Jóvenes, estudiantes, mujeres, obreros, campesinos se comprometen con el proyecto político de transformación. El proyecto de la democracia cristiana, pero también el proyecto socialista que ya venía desarrollándose de la mano de Salvador Allende Gossen. Que obviamente no olvidar que Salvador Allende Gossen también se presenta a la elección de 1964 y pierde la elección. Pero ya había un aire de cambio. La democracia cristiana, independiente de que es un proyecto reformista dentro de los márgenes impuestos por el modelo capitalista, por la burguesía nacional e internacional, levanta proyectos de participación social. Es decir, se plantea desde una lógica en donde la organización social, la participación social era importante. Se van a formar los primeros sindicatos campesinos, es decir, la sindicalización campesina. Además, se va a implementar una reforma importante para el mundo del agro, para el mundo campesino, que es la reforma agraria, en donde se reparten las tierras y se le entrega a los campesinos para que la trabajen. Se promueve la participación y la organización en las juntas de vecinos. O sea, hay un aire de efervescencia social, cultural y política. Y los jóvenes y las estudiantes, la juventud, involucrada en los cambios políticos, involucradas activamente en la participación política. Así entonces, el trabajo social estaba en esa efervescencia. Habían cambios, se estaban produciendo cambios. Y el trabajo social también estaba haciendo cambios. Estaba haciendo parte de esos cambios en los espacios de intervención, participando en la organización popular, en la organización de los trabajadores, de los campesinos, de las dueñas de casa. En ese periodo de la reforma agraria llega a Chile uno de los intelectuales más importantes para el pensamiento latinoamericano, el brasileño Paulo Freire. Paulo Freire, que va a participar en la reforma agraria, va a inspirar de manera significativa todo lo que tiene que ver con la educación popular, la educación del pueblo, los procesos de concientización. Es decir, se plantea desde la perspectiva de Paulo Freire que la clase popular, las clases subalternas, los oprimidos, tienen que liberarse. Y para poder liberarse, tienen que tomar conciencia y protagonismo de su propia historia. La educación la entiende Paulo Freire como una práctica de la libertad. De hecho, uno de sus libros se llama de esa forma, La educación como práctica de la libertad. La forma de entender la educación está orientada a generar las condiciones para la superación de la opresión. En la medida que los trabajadores, los pobres, los oprimidos entiendan
que su condición de opresión no es por su propia vida, por su propia experiencia, porque no son capaces de salir adelante, sino porque son producto de relaciones sociales, económicas, que los mantienen y reproducen la explotación, solo en la medida que sean capaces de descubrirse y descubrir que son víctimas de la opresión, van a ser capaces también de liberarse. Ese proceso es un proceso de educación y para eso la participación social es importante, la organización es importante y los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales se involucran en esos espacios. Por lo tanto, la reconceptualización es un proceso que parte con cuestionar las metodologías, con cuestionar las teorías que provienen de otros países, pero además de eso, es un proceso intelectual y político que lleva a comprometerse a involucrarse en la vida política activa. 1970 triunfa el presidente Salvador Allende Gossen con la Unidad Popular. Ahí se profundizan los cambios, se radicaliza esta idea de mayor igualdad y mayor justicia, la reforma agraria va a profundizarse, la participación política también, los movimientos sociales, las organizaciones de los trabajadores va a tener mayor importancia en la toma de decisión política. Es decir, bajo la idea del gobierno popular, los trabajadores y trabajadoras son protagonistas entonces del cambio. Lo escuchamos permanentemente en los discursos del presidente Allende, cuando se refiere al gobierno popular, al gobierno de los trabajadores, en donde el trabajador, a partir de su estructura organizacional, el sindicato, los cordones industriales, va a incidir en las decisiones respecto del desarrollo político, económico, de las transformaciones que se estaban haciendo. En ese contexto de efervescencia social y política, era impensable que los trabajadores y trabajadoras sociales no estuvieran involucradas o no estuvieran participando en la organización social y política. Es decir, era una contradicción ser trabajador social o estudiante de trabajo social y no estar de alguna forma involucrada y participando en lo político. Aquí hay un libro interesante que da cuenta de todo esto. Se llama Luces y sombras del trabajo social chileno. Memoria de Define de la década del 50 al 2000. Y aquí hay pasajes importantes respecto de lo que ocurre en los años de la reconceptualización. ¿Y qué es lo que se encuentra uno acá? Se encuentra con relatos en este libro, con relatos de quienes estudiaron en esa época o ya eran profesionales. ¿Y qué cosa dicen? Lo que acabo de decirle, pero se lo voy a leer para que... dice, mira, una cita. Y lo social es porque mi padre era luchador social, fundador de sindicato, fundador de cooperativa. O sea, ese progresismo católico que salió del conservadurismo político. Estudió trabajo social porque en su familia había un compromiso, un contacto con lo social, con la organización. Dice otra, elegí servicio social porque pensaba que iba a poder contribuir a solucionar los problemas de tanta gente que lo pasaba mal y tenía una vida dura. Fui presidenta de un club deportivo en el que participaban también campesinos. Salíamos, íbamos a la playa y a otros lugares y muchas veces pasábamos noche allí y podíamos conversar mucho. Yo ya tenía la noción de la injusticia social. Otro relato dice, en nuestra formación, mis padres le daban importancia al colegio y al rendimiento académico, pero mucho más importante para ellos era el compromiso social.
fuimos instados permanentemente a compartir, a socializar, a respetar. Respetábamos siempre nuestras opciones políticas y de vida, e incluso algunos que no deben, que no pensaban como nosotros. Y bueno, acá hay distintas citas que yo podría ir recogiendo. Eh, por ejemplo, sobre la reforma universitaria que se vive en Chile en 1967. En 1967 hay una reforma universitaria importante en Chile. Antes que Francia en 1968. Pero si se dan cuenta que seguimos pensando y mirando el mundo desde lo que pasa en Europa. Pero resulta que en Chile el movimiento social, el movimiento estudiantil, tiene un protagonismo antes, importante, antes que lo que ocurre en Francia en 1968. 1967, la reforma universitaria, hay un lienzo característico que representa aquello que dice: el mercurio miente en la sede de la Universidad Católica. Eso marca un quiebre y da cuenta de la efervescencia política y el compromiso de los jóvenes. Entonces, respecto de la reforma universitaria, con la reforma universitaria buscábamos, además de modernizar la formación de los estudiantes y hacer más participativa la dirección de la universidad. Queríamos que la universidad adquiriera un compromiso explícito por el cambio social. Es la época que pensábamos que nosotros debíamos ser agentes de cambio para lograr el cambio social en Chile. Esto lo dicen las trabajadoras sociales de aquella época. La reconceptualización, por lo tanto, no hay que entenderla simplemente como un hecho aislado en el trabajo social, sino que un momento en que el trabajo social se mira a sí mismo, realiza los cambios teóricos, metodológicos que eran necesarios en ese contexto, pero además el contexto histórico-político influye de manera importante en que se pudiese dar ese proceso de reconceptualización. Es decir, hay una relación dialéctica en la reconceptualización y los cambios sociopolíticos que se estaban experimentando. No era posible entender esos cambios sin la participación activa de los trabajadores sociales en el movimiento social popular. Tanto así que, por un lado, los estudiantes y las trabajadoras sociales se van a involucrar activamente en la vida política, participando de manera activa como militantes, fundamentalmente de los partidos de izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, el MAPU, el Movimiento Acción Unitaria, el Movimiento Unitario de Acción Popular, el MAPU, y también en la democracia cristiana, sobre todo en las facciones más críticas, más progresistas de la democracia cristiana, que luego la democracia cristiana también tiene sus crisis. Hay dos crisis importantes en la democracia cristiana, de ahí surge la izquierda cristiana y también surge el MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, que les mencionaba. Entonces, ahí se involucran activamente los trabajadores y trabajadoras sociales. Pero también su práctica es una práctica comprometida y para eso se van algunos a vivir a los campamentos, se van a vivir o involucrarse en el proceso de reforma agraria, por lo tanto se van a vivir a los campos, participan activamente con los trabajadores. Hay una forma de entender la práctica del trabajo social de manera distinta. ¿De qué forma? A partir de la concepción materialista dialéctica, es decir, influenciados, inspirados
por la perspectiva crítica, por la perspectiva marxista del trabajo social, que sin duda tiene una importancia en todo ese periodo. La reconceptualización es una transformación política, intelectual, práctica en el trabajo social que fue posible o se dio a la luz de un contexto histórico-político, a partir de una utopía que había, de un cambio, de transformación. Eso ya, o de aquello, ya ha pasado más de medio siglo. Así que la pregunta, el desafío, ¿será necesaria una nueva reconceptualización del trabajo social? ¿Será necesario que nos sentemos nuevamente a discutir profundamente sobre lo que es el trabajo social hoy día y cuál es el compromiso que tiene el trabajo social con los grandes cambios que hoy día está experimentando la sociedad y particularmente nuestro país? ¿Estamos ahí nosotros participando activamente en los cabildos populares que se han hecho, en todas estas discusiones que se han ido levantando para una nueva constitución, los cabildos que se han realizado en las poblaciones? ¿Hemos estado ahí? Ustedes, les pregunto a ustedes, porque los jóvenes fueron los protagonistas de las transformaciones. ¿Ustedes han estado ahí? ¿Han participado en los cabildos? ¿Han participado en las discusiones respecto de una nueva constitución? ¿Qué han discutido sobre esto? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué piensan de que el trabajo social debe ser parte también de estos cambios? ¿O nos vamos a quedar sentados mirando cómo la sociedad se transforma? Bueno, una pregunta, o más de una pregunta, para ir provocando la conversación y la discusión. Les dejo nuevamente un caluroso saludo. Espero que les haya resultado de interés esta nueva cápsula. Un abrazo, cuídense, que estén muy bien.